El problema 2345, pues nos dicen lo siguiente: en una región o en cierta región del espacio, el potencial eléctrico está dado por esta ecuación que está aquí, donde A, B y C pues son constantes positivas. Calcule las componentes X, Y y Z del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, a partir de un potencial, tenemos que calcular el campo eléctrico, con esto del gradiente de potencial, ¿verdad? Y derivar el potencial eléctrico con respecto a cada una eh, de las variables para encontrar las componentes. Entonces, calcule las componentes y en qué puntos el campo eléctrico es igual a cero. ¿Okay? Es un problema meramente algebraico. No les va a dar valores como tal. Bueno, entonces pasemos a resolver. Lo que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces nos piden pues calcular las componentes. Derivamos parcialmente con respecto a cada una de las eh, variables. ¿Okay? Entonces, bueno, la componente x es menos la derivada parcial de v con respecto a x. Entonces, x es la variable y el resto, ¿verdad? Lo tomamos como constante. Entonces, la derivada de este primero es, recuerden, el negativo, ¿verdad? Entonces sería AY menos, derivamos esto que está aquí, 2 veces BX, y como todo esto es constante, pues la derivada es 0. De forma análoga para Y, pues entonces tenemos menos la derivada del potencial con respecto a Y, entonces sería menos, pues derivamos esto, nos queda X, porque todo esto es constante con respecto a Y, ¿verdad? Esto es 0, y pues la derivada de esto es C. Y si derivamos en Z, pues da 0, porque el potencial eléctrico no depende de Z. ¿Ok? Entonces, la derivada da 0, no depende de Z. Vale, entonces, esto es lo que nos queda, ¿verdad? Componente X es menos AY más 2BX, ¿verdad? Menos por más da menos por menos da más, y menos todo esto entonces da. Ahora nos dice, ¿en qué puntos? Calcule los puntos en que el campo eléctrico es 0. ¿Ok? El campo eléctrico es 0, o sea, campo eléctrico vector, 0 vector. ¿Ok? Entonces decir que igualar cada una de las componentes a 0. Ok, entonces, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que la primera componente la igualamos a 0, pero bueno, tenemos X y Y. La segunda componente la igualamos a 0, entonces tenemos solo X. Quiere decir que podemos despejar el punto en X, ¿verdad? Donde la componente Y se hace 0. Y la componente Z siempre va a ser 0. Entonces, cualquier punto en Z que nosotros tomemos, la componente va a ser Z. O cualquier punto que nosotros tomemos, la componente va a ser Z. La componente Z va a ser 0. ¿Ok? Entonces, bueno, y ya tenemos X, el punto 0, y ahora lo sustituimos aquí. ¿Ok? Para encontrar el punto Y. Punto Y, entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos el valor de X. ¿Ok? El valor de X, este BX, ¿verdad? Este X lo sustituimos aquí. Acomodamos todo y entonces nos queda. Los puntos es, Z es cualquiera, X es menos C sobre A, el valor que sea que tenga C y valor que sea que tenga A, ¿verdad? Nos dice nada más que son constantes positivas. Y entonces, pues Y es menos 2BC sobre A al cuadrado. Entonces, estos son los puntos, ¿verdad? En donde el campo eléctrico se hace 0. Z puede ser cualquiera, agarramos cualquier punto y se hace 0, ¿verdad? En ese punto. Y pues estos son los dos puntos, este en X y este en Y, donde el campo eléctrico se hace 0. Entonces sería el 2345.